Corea, Japón, China y todo el cine asiático comentado por la literata especializada en cultura oriental Daisy Sarabia y nuestro productor Eduardo Ganosa. Tawel Pop Podcast está disponible en YouTube, Spotify, Google Podcast y Anchor. Hola a todos oyentes de Tawel Pop. Hoy nos conectamos con Daisy Sarabia para hablar sobre King Kong vs Godzilla, esta película que está moviendo mucho las redes con el King Kong, Team Godzilla, y también para comentar un poco sobre el contexto en el que se está manejando, ¿no? En esta guerra comercial entre comillas entre China y Estados Unidos, y bueno, la representación que tendría cada monstruo por parte de cada país, ¿no? Sabemos pues, ¿no?, que Kong es una creación netamente norteamericana, es un producto de Hollywood del 31, si no me equivoco, 33, y Godzilla una representación asiática, japonesa de los kaijus. Así que, muy aparte de la mega pelea que va a haber entre estos dos monstruos, lo que vamos a comentar es los orígenes de ambos y darle un poco de contexto, ¿no? No solamente desde el lado comercial, sino tal vez desde el lado político, no tan político, pero ver esta representación que es Godzilla y Kong entre Occidente versus Oriente, dadas las crecientes tensiones que hay entre Estados Unidos y China. Y bueno, para eso tenemos hoy a Daisy, con la que ya tenemos otros podcasts grabados, lo pueden escuchar en la lista de reproducción. ¿Quieres empezar, Daisy, o quieres que empiece yo hablando de King Kong? Tal vez, bueno, empiezo yo, Eduardo, voy a empezar. Tal vez informándole al público un poco más de información sobre Godzilla, ¿no? Porque Godzilla, de hecho, en el cine japonés, tiene en su haber varias películas, ¿no? Es un personaje muy famoso, embajador cultural también del Japón, ¿no? Al estilo de Mario Bros, Doraemon, Hello Kitty. Y efectivamente, ya como Eduardo lo había dicho, pertenece al género del kaiju, que para los que no sepan, en realidad alude a todo tipo de monstruos, ¿no? Llamamos estos monstruos submarinos que se pelean y que los hemos visto también incluso en algunos programas japoneses, ¿no? Tipo Lightman, etc. En el caso de Godzilla, que en japonés es Gojira, podemos remitirnos a 1954, que es la primera película, ¿no? Ahora, Godzilla viene de dos palabras, ¿no? De Kujira y Gorira, ¿no? Para entender un poco qué tipo de monstruo es, ¿no? A simple vista nos puede parecer un T-Rex, un dinosaurio normal, pero en realidad se podría decir que no, que Godzilla, que Gojira, japonés, viene de la terminología de ballena más gorila, ¿no? Más mono. Así que por ahí hay una especie de huellita, si se quiere decir, con King Kong, ¿no? Porque hay esta idea de una especie de fusión entre estos dos animales gigantescos, además. La película de 1954 fue una película bastante famosa en Japón. La productora Toho fue la que la realizó junto al gran Ishiro Honda, ¿no? Que se encargó de esta realización que impactó en su momento, ¿no? Y que de hecho, ya como también Eduardo lo había mencionado al inicio, y que tal vez sea producto de esta nueva entrega que nos ofrecen a estos dos personajes, la película de 1954 tiene un contenido ideológico, una lectura política y hasta ecológica, ¿no? Aquí todavía está el tema presente del armamento nuclear, de las bombas, de este daño ambiental presente. Y hay, de hecho, una visión crítica a la presencia extranjera, americana, que por esos años realizaba pruebas de armamento en el mar, y que de alguna manera generó una posición crítica de la sociedad japonesa, y esa es la lectura de Ishiro Honda, ¿no? De este animal que sale, ¿no?, producto de estas devastaciones que ocasiona el hombre, ¿no? Y entonces es reflejo de esta etapa de caos en el cual todo tiene que volver a su cauce, ¿no? El reflejo de este monstruo que crea finalmente la humanidad, ¿no? Ya habíamos hablado de que Gojira es mitad ballena, mitad gorila, si se puede decir. Es un animal marino,
¿no? Del género Kaiju, un monstruo, y en su momento también se pensó que sea una representación un poco de las víctimas que representaba las armas nucleares, ¿no? Porque a nivel de leyenda, y eso también es algo que lo supo representar Ishiro Honda, se tiene la idea de que tenga rasgos físicos similares a las víctimas de la bomba atómica, a los resultados que dieron de la radiación. Es así, por ejemplo, que esta piel de Gojira inicialmente tenía estas escamas que no eran escamas en sí, sino eran más bien las pieles queloides que daban de los resultados de enfermos de cáncer, ¿no? Productos de la radiación. Así que Ishiro Honda lo rescata bien y asume a este personaje, ¿no? También hay esta lucha en esta historia, ¿no? En Gojira de 1954, acerca de qué hacer, cómo destruir al monstruo sin usar armas, ¿no? El protagonista de esa historia, de hecho, un científico, está en contra de que se destruya a Gojira a través de otra bomba, ¿no? Porque de hecho es una bomba lo que generó que este personaje salga, ¿no? Gojira, como los Kaiju, son muy famosos, ¿no? En Japón, ¿no? También hay mucho de este aire de héroe, que aunque ahora nos parezca un poco extraño, ¿no? En su tiempo fue muy popular y fue visto como un amigo, como un héroe o como alguien que defendía a la sociedad. Y hay algunas películas como las que le siguieron, la de película de 1974, ¿no? El Cyber Godzilla, la de 1984, El Retorno de Godzilla, o incluso un poco más adelante, la de 1991, Godzilla y King. En estas películas todavía se ve, ¿no? Esta imagen un poco de superhéroe, o al menos de una suerte de bestia que aparece para cambiar y de alguna manera con su presencia mejorar lo que se estaba sembrando, ¿no? Entonces ahí tenemos esas cosas, ¿no? Por eso es que algunos investigadores lo dividen por etapas, ¿no? Por etapas, ¿no? Y la primera etapa, que es la etapa Showa, que corresponde al periodo japonés, del 54 al 75, se mencionaba que era una suerte de defensor del Japón. Van a ver ahí algunas fotografías en las cuales Godzilla aparece en programas de televisión. Hay una propaganda también de Gojira, donde se le ve junto a la familia. Hay otras propagandas de Gojira, donde además se le ve enseñando a niños. También hay una peli donde está Gojira y su hijo. Hay también eso, ¿no? Entonces, esta suerte de imagen que se gana Godzilla es bastante interesante de entender, ¿no? Nos fascina Godzilla por lo fuerte que es y por todos los poderes que pueda tener, ¿no? Como el aliento atómico, las pulsaciones atómicas, los ataques de electricidad, pero además de eso, fue muy conocido precisamente con esta imagen más amigable, ¿no? De atacar, de defender a la sociedad y atacar a otros monstruos que sí más bien se mostraban más rebeldes. Vamos a nuestro encuentro porque sí había una película de Gojira versus King Kong. Esta película que sí existió, en esta película no, lo que se tiene, ¿no? La película de King Kong versus Godzilla, tal cual como se menciona, en este enfrentamiento que se dio en un contexto en el cual las relaciones con Estados Unidos eran diferentes a las del 54. Era más positiva, si se quiere decir, había una suerte de amistad ya no había tanto este conflicto que inició la trama original del armamento nuclear y la presencia extranjera. Es por eso que más bien esta película del 62, en 1962, nos presenta este encuentro no como el de dos enemigos que se odian y que son totalmente antagónicos, sino como el enfrentamiento de dos grandes, ¿no? De dos grandes poderosos que representan a Occidente y Oriente, y la lectura es mucho más amigable que la del 54 en ese sentido, respecto al extranjero o respecto a esta imagen del King Kong en sí. Gana King Kong, ¿no? Es curioso además porque siendo anteriormente el héroe en muchas películas, el que derrota a los monstruos, esta vez Godzilla no gana King Kong.
La trama es muy sencilla, es simplemente un científico loco que de alguna manera bien sabe que Godzilla está atacando Hokkaido, ¿no? Acechando la ciudad, ¿no? Con su aparición, decide juntar y buscar por todos los lugares a King Kong y provocar una suerte de encuentro para ver qué pasa, ¿no? Hay un poco de eso, ¿no? De este sentido de ver quién es el ganador. Y bueno, efectivamente gana King Kong. Godzilla ataca Hokkaido. Y algunos críticos han estado intentando leer estas perspectivas, ¿no? Ideológicas políticas que siempre se le atribuyen, ¿no? Dado que es una construcción que inicialmente también fue pensada para una lectura política. Y de hecho algunos han coincidido, otros no, en el hecho de que aquí para el 62 estaba en juego ya no tanto el tema nuclear que les decía, sino más bien las relaciones bilaterales con Rusia, con el comunismo y por el otro lado con Estados Unidos. Japón, mucho más cercano a Estados Unidos, desde luego tenía una posición más negativa de la Unión Soviética en ese entonces, y la Unión Soviética, que había logrado, curiosamente, más partidarios en Hokkaido o en algunos sectores de Japón, no en la capital, fue motivo de críticas, y algunos señalan precisamente que este ataque o esta presencia de Godzilla, ¿no? Muy pertinente en esa zona, sería una especie de crítica o de hacer ver que esta presencia de la Unión Soviética en esos lugares germinando ahí, iban a morirse en el paso e iban a imponerse, ¿no? Iba a imponerse finalmente King Kong o esta presencia americana, porque de hecho King Kong refleja todo lo occidental, todo lo americano que se quiera decir. Esto es más una película, sí, ¿no? En realidad, si uno lo ve, es una película muy interesante. Hay una parte en la que Godzilla y King Kong se están enfrentando en el castillo japonés más famoso y emblemático, y parece un juego que estuvieran jugando a la casita. Ya sé que los efectos en esa época eran así sencillos, no como ahora, lleno de efectos especiales que realmente los hace ver como dos seres muy peligrosos, ¿no? Pero hay imágenes muy curiosas de ello, ¿no? Lanzándose rocas y todo. Aún así, creo que para el año, para ese tiempo, seguro habrá sido una película que haya generado un montón de expectativa. De este género, Kaiju, como decía, se volvió muy popular en esas décadas y aún sí, hasta la actualidad. Ya antes de darle paso a mi compañero, yo diría que en el trayecto todavía tenemos algunas películas que se han dado. Creo que la más reciente, para que lo sepa el público, es Shin Godzilla del 2016, ¿no? Y es una película japonesa además, ¿no? Entonces estábamos un poco acostumbrados a ver adaptaciones ya del cine americano, pero no, en realidad es Japón. Curiosamente, hace poco nomás también hizo su propia película, ¿no? Pero ya les comentaba entonces que Godzilla era así, este personaje que es mitad héroe, mitad monstruo, que tiene un mensaje ecológico debido al contexto de su época. Pero ¿cómo es King Kong, no? ¿Cuáles son las características y cómo es su desarrollo a través de las películas? Eso nos explicará Eduardo. A ver, King Kong es un poco mayor en tiempo que Godzilla. Tiene aproximadamente más de 80 años de historia. Y los orígenes de King Kong es gracias a un intrépido aventurero, ¿no? La versión original de King Kong es considerada por muchos críticos y especialistas en cine como un salto en cuanto a las tecnologías que se utilizaron. Fue una evolución grande de los efectos especiales a lo largo del siglo XX y la narrativa en cómo se contaban las historias. No podemos ignorar tampoco la historia pues que se cuenta en King Kong de La Bella y la Bestia, entre Kong y Anne Darrow, que es interpretada por Fay Wray, que es la película pues del año 33. La pantalla de cine que vieron por primera vez a King Kong encaramarse y en un edificio en el año 33 era una época en la que los recursos de efectos especiales todavía eran muy rudimentarios. Entonces se utiliza la técnica del stop motion. Se dice, por ejemplo, que se llegó a crear el gorila gigante, pero bueno, debido a cuestiones técnicas era imposible tenerlo en el set.
entonces se cambia por las técnicas del stop motion que, bueno, ahora se siguen utilizando, pero para la época fue muy novedoso. Entonces, a eso nos referimos en cómo crean a King Kong, ¿no? Pero la persona que crea a King Kong es Merian Cooper. Este personaje nace en Jacksonville en el 84 y bueno, con 20 años comienza una carrera militar que lo llevaría incluso a perseguir a Pancho Villa en 1916. También fue combatiente en la Primera Guerra Mundial y luego de esto fue piloto militar, fue derribado en combate, fue un aventurero en todo caso. En 1920 estuvo también en un campo de concentración ruso del que logró escapar. Una vez que que Merian Cooper acaba su servicio como combatiente, regresa a Estados Unidos y comienza a trabajar como periodista para el New York Times. Eh, este punto de su vida marca una parte muy interesante, puesto que eh, le reaparece su espíritu de aventurero indomable, ¿no? Se notaba que Merian Cooper le gustaba la vida del viajero y es así que esto lo lleva a explorar diferentes rincones del planeta y se relaciona con Douglas Burden. Era un experto que estaba estudiando el dragón de Komodo y esa es una de las grandes inspiraciones para crear el mito de King Kong. Eh, Cooper era muy aficionado al cine y bueno, encontró en sus viajes un punto de vista cinematográfico, lo que en un primer momento eran simples anotaciones de sus exploraciones y su creatividad lo lleva a crear la historia basada en la lucha entre un gorila y uno de los dragones de Komodo que tanto había estudiado su buen amigo Douglas. En uno de los viajes de Burden a Komodo, el explorador logra capturar un ejemplar para exponerlo en un zoológico de Nueva York, pero muere al poco tiempo. Esta historia resulta muy determinante para que Cooper crea a la versión gigante de King Kong. Entonces King Kong es un animal casi mitológico, puesto que se habla de un gorila que no era como los gorilas normales, ¿no? Era un gorila muchísimo más grande. Y bueno, así son los orígenes de King Kong. La versión de King Kong también nos trae a cotación la lucha entre la naturaleza con la depredación del hombre, ¿no? Como el hombre muchas veces invade zonas que son propias de los animales y bueno, los saca de su hábitat y muchas veces han ocurrido desastres, ¿no? Esa es una alegoría que se puede hacer con King Kong y bueno, esa es una creación que tiene el cine hollywoodense, bueno, o de Estados Unidos. Y es así como llegamos ahora a la clásica batalla de Kong vs Godzilla, que es lo que le hablamos al inicio, ¿no? Que cómo puede ser que esta pelea, entre comillas, entre estos dos monstruos, termine representando las tensiones que vive ahora mismo China y Estados Unidos. Para darles un poco de contexto, estas versiones que estamos viendo vienen más o menos del 2005. En el 2005 Peter Jackson ya había acabado de hacer El Señor de los Anillos y bueno, Peter Jackson está empeñadísimo en hacer su propia versión de King Kong. Y bueno, en el 2005 llega a las salas de cine y en el 2017 Universal le da un nuevo reinicio y hace Kong la Isla Calavera. Para este tiempo ya se había hecho otra remake de Godzilla en el año 2014. Entonces estamos viendo que Universal Pictures y Warner están creando un universo donde estos dos monstruos conviven en el mundo actual. Y es así que pues vamos a ver esta pelea aquí el 31 de marzo. Ujú, exactamente. Bien. Y yo te quería preguntar, ahora, ¿tú consideras que quién crees que gane en este enfrentamiento, ¿no? En esta nueva película, ¿no? ¿Crees que se repita lo del 62? ¿O crees que
de repente cambien los papeles y gane Godzilla, o crees que no, al final no gane, ¿no? Porque también hay mucha expectativa en torno a quién ganará, ¿no? ¿Cómo crees que termine esta película, Eduardo? A ver, como habíamos comentado, Estados Unidos suele satanizar mucho a Exacto. sus enemigos, ¿no? Ya lo hizo con los nazis, lo hizo con los rusos. Ahora, no sé si los estadounidenses o la industria de Hollywood considera enemigos al mexicano o al latino, pero se ve también mucha representación, ¿no? Del latino como el narcotraficante, el delincuente. Pero sin embargo, con Asia y bueno, particularmente ahora con China, que es una población, creo, si no me equivoco, tiene más de 1.000 millones de habitantes, no puede hacer eso por la sencilla razón del dinero, ¿no? Estados Unidos sabe que, o bueno, Hollywood sabe que necesita la taquilla china para poder sobrevivir, sobre todo en los tiempos que estamos viendo. Así que yo creo que la película debería terminar, puede terminar de una manera neutral, sin ridiculizar ni satanizar Ujú. a Oriente. Es lo que creo, basado más que todo en el tema de la taquilla. Para los estadounidenses es muy importante la taquilla y sabiendo que China relativamente está mejor que todo el mundo, ¿no? En China sigue habiendo daño por el tema de la pandemia, sin embargo ellos la han podido controlar, es algo que, bueno, se está llegando a controlar ya en Estados Unidos, en Europa. Sin embargo, China tiene los cines abiertos con asistencia alta y es algo que todavía no está pasando en Estados Ujú. Unidos. Sí, de hecho, coincido contigo, aunque parezca un poco raro, uno dice, bueno, ¿influye China? Yo creo que sí, porque al tener esta lectura política, al tener esta lectura que siempre se le ha dado, ¿no? Tanto a King Kong, porque también lo ha sido considerado así, como a Godzilla, es obvio que nos preguntemos que esta contienda, cómo termina y la interpretación que se da en torno a ello, ¿no? Y que coincide además, como dijo Eduardo, con la imagen que se tiene de Asia en general, porque no solamente Godzilla es Japón, sino también es Oriente, ¿no? Y aunque parezca que son cosas ancladas del 54 y todo, todavía hay un poco esta lectura, ¿no? Que se puede dar, ¿no? Claro, esto también depende de la visión del director, pero usualmente en este tipo de películas así, ¿no? En el cual son películas de acción, además en el que se pone en juego este tema de las naciones, la crisis mundial y estos monstruos que están apareciendo. Es probable que, como dice Eduardo, pueda haber un final abierto en el cual nadie gane, ¿no? O yo también me inclinaría por eso, ¿no? Porque al menos en los afiches que he visto también se trata de esta equidad, ¿no? Hay afiches en las cuales ya están circulando antes del 31 y se ve como que no se ve que alguien está por encima del otro, ¿no? Sino se ve como el encuentro de dos monstruos que se conocen, ¿no? Y ambos se ven igual de fuertes, igual de temerosos. Así que yo también coincido con eso. El público chino hoy por hoy importa mucho para Hollywood, ¿no? Más allá del tiempo de las pandemias, creo que hay un interés por captar un poco eso, ¿no? Y el público asiático también en general, ¿no? Genera mucha taquilla, así que creo yo, en todo caso, si la cosa fuese desfavorable para Godzilla, creo que igual esta película no se trata se trata más de visualizar a los dos como alguien fuerte, ¿no? Así que en qué acabará la historia, eso no lo sabemos, solamente los invitamos a que el 31 de marzo sintonicen, puedan ver, acceder a esta película que está muy interesante y que está dando mucho que hablar, ¿no? Esperemos que las expectativas sean colmadas y que esta nueva entrega nos genere, digamos, esta sensación de placer y gusto, ¿no? Por el cine y por este reencuentro con estas dos grandes figuras. Eduardo, sí. Exacto. Y bueno, déjennos sus comentarios. No se pierdan la lista de reproducción que tenemos con Daisy. Ahí pueden encontrarla. Hemos comentado más películas de cine asiático. Y bueno, suscríbanse al canal, sigan a Daisy en sus redes, en Instagram.
Y bueno, con eso cerramos. Nos encontramos probablemente apenas tengamos el estreno y podamos comentar en qué queda esta batalla, batalla final, como se le llama. Exactamente. Nos vemos entonces. Hasta una próxima entrega.